Muy bien. Esta semana en particular es uno de mis pasajes más favoritos de la Biblia. Es un pasaje muy extraño y raro. Si ustedes tienen hijos que son preadolescentes, adolescentes en secundaria, van a divertirse con él. Yo ya lo hice, yo ya les enseñé a mis hijas. Yo voy una semana adelantado con mis hijas para poderles enseñar cosas y las pongo en práctica para ustedes. Definitivamente este es un pasaje extraño porque están hablando de un ave muerta que es bautizada en agua y sangre. Tiene muchas cosas muy extrañas. Entonces, primeramente, esta porción viene de la porción de la Torah Metzorah, que significa leproso. Es Levítico 14 y 15 y nos vamos a concentrar en el capítulo 14 y realmente, francamente, solamente vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 14. Y el punto aquí es que vamos a discutir qué es limpio, inmundo y cómo esta historia en particular se relaciona con el Evangelio. Una de las cosas que van a aprender es que ustedes van a aprender cómo extraer de las Escrituras tres cosas. Primero, los principios. Van a aprender cómo encontrar el principio en la Escritura. También vamos a aprender cuál es la intención original de esa parte de la escritura. Entonces, los principios, la intención original y el punto. Vamos a encontrar cuál era el punto, el poder, el propósito, los principios y la intención original. Vamos a encontrar por qué Dios dijo estas cosas que parecen extrañas y les dijo a Israel que lo hiciera. Todo lo que está en rojo, recuerden, enfrente de su familia con este PDF no lo van a leer, lo que está en rojo. Entonces, esta enseñanza de esta semana dice que se centra en lo que significa estar limpio o inmundo y cómo se relaciona tanto con Yahweh como con nuestros hermanos. El concepto principal es discutir cómo nos convertimos en impuros ante el Señor y cómo podemos volver a alinearnos con Él y con los que nos rodean. Entonces, uno de los principios que vamos a aprender es qué podemos hacer cuando no estamos alineados con Él, cuando tus hijos no están alineados o cuando tú no estás o cuando caíste en tentación o cuando estás en problema con tu cónyuge. ¿Cuál es el protocolo? Y aquí en el versículo 14 de Vayikra, el Señor nos va a dar unos puntos de cómo lidiar con esto. Muy bien. Vamos a ver la palabra hebrea de la semana. Siempre tendré una palabra hebrea de la semana y los motivo a que la lean, la escriban y se la aprendan, porque va a incrementar el vocabulario de ustedes y de sus hijos. Espero primeramente Dios que podamos hacer esto cada semana y entonces así tendrán 52 palabras al año. Entonces, esta palabra es tamé y justo esta va con la palabra opuesta, que es tahor, que es limpio, pero también significa inmundo o impuro, éticamente, religiosamente, ritualmente e incluso de lugares. Entonces vas a tomar el tiempo con tu familia de ver qué es el significado de tamé. Como tú lo vas a leer antes, tú vas a saber el significado y entonces tú los vas a guiar en esto. Y por cierto, los mejores líderes familiares son los que van a llevar a la familia a hablar lo más posible, que pregunten la mayor cantidad de preguntas. Si tienes una pizarra, un pizarrón de plumones o una hoja, escriban ahí sus preguntas y va a ser divertido. Pero al menos intenta que pregunten lo más que puedan. ¿Qué significa inmundo? Y permite que ellos den sus respuestas. Es importante saber que no es solamente de manera religiosa como cuando existía el templo, también éticamente habla de algo impuro. Si éticamente golpeas a tu hermano, por ejemplo, o haces algo que no es ético como robar, entonces te pone en un estado de tamé. Y si pones esto apropiadamente en qué es lo que significa inmundo y cómo la inmundicia nos separa de lo limpio. Antes de que tuviéramos cena, por ejemplo, hoy como mamá en casa no está disponible, lo que yo como papá hice fui a comprar comida rápida y cuando entramos al restaurante les dije a mis hijas, lávense las manos, es hora de cenar. Entonces, el lavar las manos es un ejemplo de cómo separamos la suciedad, lo inmundo, de lo limpio. Queremos estar limpios antes de comer y fíjense en este simbolismo, cómo es esta semejanza de queremos estar limpios
limpios antes de comer del Señor, antes de ir ante Yahweh queremos estar limpios y entonces tenemos que lavarnos las manos. Tenemos que tener manos limpias y un corazón limpio. Y así es como la Escritura dice que es el que alaba. Perfecto. Entonces aquí hay unos puntos de discusión. Aunque el motivo principal para la impureza ceremonial es evitar que una persona viniera al templo y profanara lo que era perfecto y puro, el principio detrás de este concepto nos muestra que Dios requiere que estemos limpios cuando nos presentemos ante Él. Una vez más, Yeshua dice, comerán de mí, pero queremos tener las manos limpias antes de comer. Fíjense, cuando les estoy enseñando esto a ustedes, veo que hay mucho más puntos que ni siquiera los pensé cuando les estaba enseñando a mi propia familia. Así que ustedes se benefician porque es la segunda vez que lo estoy enseñando. Entonces pueden tomar ese pasaje que Yeshua habla de qué hacemos antes de comer y que Él es el pan de vida. Y entonces lo pueden hablar de qué es tamé y lo pueden expandir en todas las áreas de su vida. Entonces vamos a leer Levítico 14 del 1 al 11. Lean conmigo. Yo siempre lo leo en la versión en inglés que es la New King James. No hay ninguna ración, pero tiene relación con Strong, por eso yo uso esa versión de la Biblia, pero realmente como no puedo leer el hebreo original, pues no importa cuál versión estoy usando. En español usamos la Reina Valera. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y le examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana, rojo escarlata e hisopo. Cuando yo les digo que lean, pueden tener a los diferentes miembros de su familia que lean. Y entonces podemos leer la escritura. Versículo 5. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana que es rojo escarlata y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Muy bien. Entonces regresemos al PDF. Entonces ya acabamos de leer uno de los pasajes más extraños y raros de un ritual de limpieza. Suena muy raro, ¿verdad? Solamente falta que pongamos un ojo de gato y un ala de murciélago, pero sin bromear, vamos a dejar eso de un lado. Pero esto es un versículo hermoso en la Biblia. Aquí hay instrucciones para los padres. Examina todos los diferentes aspectos de esta historia y luego comienza a pensar a través de las escrituras en lo que tú crees que representan y simbolizan. Entonces lo que tú vas a hacer, les vas a preguntar a los miembros de tu familia que ellos empiecen a enlistar, y lo pueden hacer en una hoja de papel o en su pizarra, y van a enlistar todos los componentes de la historia. Así yo lo hago en mi cabeza. Y una de las cosas aparte que van a aprender a través de este entrenamiento lead, van a ver cómo yo, Jim Staley, cómo estudio, cómo yo aprendo, cómo el Espíritu Santo me habla. Entonces van a ir aprendiendo cómo no ser solamente un mejor líder o un mejor padre, sino también cómo ser un mejor estudiante de la Biblia. Porque esto es lo que yo hago. Cuando veo las
escrituras, simplemente veo qué componentes están en esa parte de la escritura y busco qué otras partes de la escritura tienen estos mismos símbolos y qué componentes, qué significan estos componentes. Entonces, cuando hables con tu familia, permite que escriban todos los componentes de esta historia y luego los revisan. Y estos son los que yo encontré. Pues hay más, pero estos son los que yo creo que son importantes. Así que les preguntarás, la primera pregunta puede ser, ¿a quién representa el leproso? Y ustedes, si conocen un poco de la Biblia, puedes hablar de versículos en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua resucitó, como vinieron los 10 leprosos que él limpió. También pueden ver a Miriam con Moisés, que habló mal de Moisés y le dio lepra porque tenía la Lashon Hara y empezó a hablar sobre chismes contra Moisés. Y entonces cuando hablas de esto, tú no tienes que acabar el PDF, por ejemplo. No tienes que revisar todo lo que yo te estoy dando aquí. Quizá veas la mitad de eso, estés una hora discutiendo, se empiecen a cansar y entonces puedas cerrar. Quizá el Espíritu Santo ya trajo un punto para ustedes para aprender y quizá terminaron antes que el PDF, pero quiero que esto sea más fácil para ustedes. Entonces pueden hablar de eso. La respuesta aquí es nosotros somos ese leproso que estábamos manchados de pecado y fuera del campamento. Es la humanidad. Desde que Adán pecó, él creó ese problema para todos nosotros y nosotros necesitamos una solución a ese problema y necesitamos ser limpios. Número 2, ¿a quién representa el sacerdote? Si han tenido quién es el leproso bien, entonces van a saber quién es el sacerdote. Yeshua es el sumo sacerdote y él es el que nos examina. Ahora van a ver, si ya empiezan a conectar las historias, los símbolos de la historia con otras historias en la escritura, entonces el resto de la historia es obvio. Y mientras vamos viendo los diferentes componentes, su familia y sus hijos van a empezar el proceso de hacer las conexiones correctas. ¿Qué significan las 2 aves vivas? Porque recuerden que tenemos 2 aves. Entonces puedes hablar de Noé en el arca cuando él envió 2 aves. Puedes hablar de la paloma que bajó cuando Yeshua fue bautizado. ¿Por qué una paloma? ¿Por qué no otro tipo de ave o una águila? Hubiera sido muy interesante si un águila se posaba sobre su hombro. Pero puedes hacer conexiones increíbles con la paloma. Incluso con los pobres, cuando hacían un sacrificio, ellos podían sacrificar un ave o una paloma. Entonces creo que hay unas conexiones espirituales muy interesantes que puedes hacer cuando preguntas ¿por qué una paloma? Y era porque hay 2. Entonces, una muere para que la otra pudiera vivir. Y eso es lo que pasa en este versículo. Y vemos que Yeshua representa una y nosotros representamos la otra. Pero entonces puedes preguntar, bueno, yo pensé que habías dicho que Yeshua era el sacerdote. Sí, son simbolismos, no es uno a uno. Y tienes que tener cuidado cuando haces simbolismos porque no todas las historias van a tener conexiones uno a uno. Porque son simbólicas, son metáforas y se pueden sobrepalmar una a otra. Y el espíritu de Yahweh era representado como una paloma. Entonces puedes decir, era el espíritu que estaba dentro de Yeshua, que cuando él murió, su espíritu se liberó al 3er día. Pero y nosotros también fuimos liberados cuando estábamos unidos a él, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces puedes hablar de cómo estas 2 aves, si tienes 2 hijos pequeños, realmente puedes usar esta historia para enseñarles el evangelio, porque puedes decirles, mira, pequeñito Juan, ¿no es increíble cómo este pájaro sacrificó su vida para que este otro pájaro viviera? Y entonces puedes traer esto al evangelio, que es porque yo puse el título a esta semana así, porque realmente esta historia revela el evangelio de Jesucristo, de Yeshua, del Mesías, y esto lo hace mejor que cualquier otra historia. ¿Qué representa la vasija de barro? Recuerda que un ave tenía que morir sobre agua corriente y adentro de una vasija de barro. Y por cierto, ¿por qué era una vasija de barro? ¿Por qué no era de metal? Yo creo que era muy simple porque una vasija de barro es porosa, tiene poro y entonces como una vasija de barro, una olla de barro, permite que se absorba en los poros.
Y yo creo que eso es simbolismo de cómo la sangre del cordero, o en este caso la sangre de la paloma, entraba en la vasija y estaba diseñada para que que se absorbiera por la vasija. Y entonces nosotros también somos una vasija de barro porque Dios entra en nosotros. Pero en este instante yo creo que ¿de dónde viene la vasija de barro? Viene de la tierra misma. Y entonces cuando Yeshua vino y en el Calvario su sangre y su agua, ¿dónde fluyó? Hacia la tierra misma. Y entonces podemos hablar más de eso después si tenemos un momento. ¿Qué simboliza el cedro? ¿Ves las conexiones aquí? Esta es la cruz romana. Sabemos por historia que los romanos sacrificaban a los que hacían algo mal o crucificaban a la gente sobre un madero de cedro, una viga de cedro, que a veces los podían poner con clavos, o a veces usaban un árbol si eso era conveniente para ellos. Entonces creo que es muy interesante que Dios usará el cedro con este pájaro, con esta ave que termina siendo viva, porque esta ave viva tenía que estar envuelta en el cedro. También dice que había que tener escarlata, que es grana, el rojo escarlata, rojo grana. Podemos preguntar por qué. ¿Por qué puedes pensar en otro lugar de la escritura donde estén estos dos elementos? Que está el cedro, la escarlata y el hisopo. De verdad que es increíble cómo el evangelio de Yeshua está escrito en Levítico 14, porque podemos leer Juan 19, versículos 28 al 30. Puedes pedir a alguien de tu familia que lea esto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre la esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él entregó su espíritu. Y pueden leer Mateo 27, 27 al 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Entonces aquí en la crucifixión, en la historia de la crucifixión, tenemos un madero de cedro que él va a cargar o que ya lo cargó él. Tenemos el hisopo, tenemos el rojo escarlata, todo en la historia. Y son los mismos componentes que vemos en Levítico 14. Pregunta número 7. ¿Alguien puede escribir en su hoja donde están tomando notas, agua corriente, sangre? O ustedes pueden preguntarles, ¿cómo se relaciona la sangre y el agua corriente? ¿Hay alguna otra parte en la escritura donde tú recuerdes que hay sangre y agua corriente al mismo tiempo? Podemos leer Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y luego Juan 7, 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces puedes platicar con su familia el significado del agua y la sangre, que cada persona que ha vivido nació de agua. Es cuando esa agua se rompe que la vida sale. Y cuando la fuente de agua se rompe, lo que también sale muchas veces es agua. Y cuando el bebé nace, también sale sangre. Entonces es sangre y agua mezcladas que traen nueva vida. Y Yahweh puso esto en la creación cuando nace un bebé cada vez. Yo voy a ser un abuelo dentro de poco, en unas pocas semanas, y voy a tener esta oportunidad de ver la belleza detrás de lo que el agua y la sangre crean. Lo podemos ver en el Mar Rojo cuando los israelitas cruzaron y fueron como nacieron al cruzar el agua. Entonces, cuando el agua se rompe, los egipcios fueron destruidos y entonces salió sangre y entonces del otro lado del mar salió una nueva creación. Si ustedes tienen unos hijos más grandes o con otros adultos o con personas más adultas, quizás solo seas tú y un amigo, pueden hablar más con
un lenguaje más maduro de cuál es el poder y los principios en otras historias en las que hay agua y sangre. La vida está en la sangre y el agua significa limpiar. La letra hebrea mem en el hebreo pictográfico anciano es como una inundación. Una inundación es caos, entonces el agua trae caos como una inundación y luego trae nueva vida. Esa es la letra mem en hebreo. Entonces, por ejemplo, ahorita en mi propia vida, lo que le acaba de pasar a mi esposa que tuvo un accidente en la cabeza, yo sé que después de esto va a venir nueva vida. Así es como esto funciona. Cada vez que tienes algo que pase a través de tu vida, que pudiera parecer que trae destrucción, casi nunca es destrucción si lo alineas con el Padre. Simplemente es una limpieza para traer nueva vida. Entonces puedes hablar de todo esto en diferentes direcciones. Y por cierto, si no están tomando notas, eso está muy mal. Un buen maestro se prepara para sus estudiantes, así que los motivo a que tomen notas. Vamos a subir esto en unos pocos días y después van a poder volver a revisar el video y escriban todas las ideas de las que puedan hablar, porque yo podría hablar de 5 temas distintos que pudiéramos hablar mientras les estoy enseñando. Pero bueno, sigamos. ¿Qué simboliza el campo abierto? El reino espiritual de nuestra alma siendo liberada de las ataduras del pecado y libre para volar. Entonces, esto es algo de lo que pueden hablar, lo que es el campo abierto cuando el ave podía volar. No solo se trata de la vasija de barro. Sí puedes hablar del bautismo y de mikvah y de morir a ti mismo cuando entras al agua, que es de lo que vamos a hablar en un minuto en su forma significativa, pero cuando es liberada, pues es libre y puede volar. Y entonces puedes hablar con tus hijos cómo el pecado nos detiene en ataduras, nos amarra con el hisopo y en la crucifixión. ¿Y quién quiere estar detenido bajo el agua? Es el pecado, nos sofoca y nos pone en un lugar que no es bueno. Las aves nunca estaban hechas para estar dentro del agua. Y puedes hacer bromas con tus hijos sobre esto. ¿Te gustaría ser un ave y que te pusieran a nadar en el agua? No lo puedes hacer. Pero esa es la imagen que ya está tratando de mostrarnos, que las aves no fueron hechas para nadar, fueron hechas para volar, pero pueden volar mejor cuando no están amarradas. Pero para poder volar, primero tienen que unirse con el que han muerto y ser bautizadas en agua y sangre. Es una imagen hermosa. ¿Por qué? El leproso tenía que rasurarse todo en el 7º día. Esto es muy interesante. Podrías pasar mucho tiempo en cada uno de estos puntos, pero puedes leer esto que yo escribí. Hasta el último pelo de su cuerpo tenía el potencial de albergar partes de su antigua vida como leproso. Para evitar que volviera de nuevo, debía eliminar todos los lugares potenciales donde pudiera esconderse la lepra. El paralelo de esto es que de la misma manera debemos eliminar todas las formas de pecado y tentaciones que podrían fácilmente causar zaral, que es la palabra hebrea para como moho o lepra. En nuestra vida necesitamos tomarnos el tiempo y auditar todo en nuestra vida que potencialmente podría permitir al enemigo causarnos ser impuros. Y entonces, en lugar de usar la palabra impuro, me gusta más la definición que es que nos impida acercarnos a Yahweh. Entonces, si quieres estar junto a ellos, es simple. Tradicionalmente en la cristiandad, se pasan esto y no lo piensan realmente. Y es una pena porque hay muchas cosas que podríamos aprender de esto. Y una de ellas son las leyes de lo limpio y lo impuro, inmundo. Y hay mesiánicos que leen esto y dicen, tengo que hacer todo esto. Y ellos pierden el principio y el poder y la intención original y el significado profético de por qué están estas escrituras. ¿De qué
es lo que significa estar inmundo? No es por ser una inmundicia para el templo. Sí fue escrito para esto en ese entonces. Si estabas inmundo, si tocas un cuerpo muerto, sí, no podías ir al templo y tendrías que lavarte en agua y esa noche ya estarías limpio. O como en el versículo 15 dice que tienes que esperar 7 días. Entonces hay diferentes leyes en cuanto a la inmundicia, pero el principio detrás de esto es que Dios es santo, Él es vida. No, ninguna muerte o nada inmundo puede estar en su presencia. Entonces, ¿qué es más importante? Enseñarle a tus hijos que necesitan bañarse y entonces ya están limpios espiritualmente en la tarde de ese día, o si estaban casando, entonces tienen que lavarse, o enseñarles que si hicieron algo mal con sus hermanos, o si no respetaron a mamá, o si pecaron, entonces espiritualmente están inmundos y la única forma para que tengas una relación con Dios y con el hombre otra vez es pasar por el protocolo que pasó el leproso. Y si quieres hacer una broma, mira, la única forma en la que te puedes venir a cenar en la casa es que tienes que rasurarte todo el cabello. Si todos tuviéramos que rasurarnos nuestras cejas cada vez que pecamos, yo creo que todos pensaríamos 2 veces antes de caer en una tentación, ¿no lo creen? Ok, entonces en el 8º día, el propósito de rasurarse todo el cuerpo es para asegurarse que no había bacteria, que no había ninguna célula de lepra que pudiera volver a contagiar la piel. Y entonces le daba la oportunidad al sacerdote para ver que no había nada escondiéndose detrás de las cejas o la barba, para estar seguro que no había ninguna mancha. Si había una mancha, entonces podía crecer y contagiarse otra vez. Y esa es una conexión importante con el pecado y con la levadura. ¿Ven cuántos lugares podemos examinar con estos temas? Toda la Biblia está conectada. En 11 versículos podríamos sacar algo que tocara todos los libros de la Biblia. Hay tantas cosas aquí. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces vamos a apurarnos. En el 8º día se hacía un sacrificio y la sangre se ponía en el lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Esta es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué representa? Esto es difícil. ¿Qué crees que representa la sangre? Una vez que empiezas a ver cada componente, ves todos estos. Esto está muy raro. La oreja derecha, el pulgar derecho, el dedo gordo del pie derecho. Esto está extraño, es raro. No entendemos este ritual, pero empieza a preguntar las preguntas y hay muchas cosas que salen. Y quizá tú las entiendas antes de que yo acabe. Solamente al hacer las preguntas. A ver, Juanito, ¿qué representa la sangre? ¿Qué representa el lado derecho del cuerpo? Tal vez tú o tus hijos ya lo sepan. ¿Qué representa el lado derecho del cuerpo en la Escritura? Y luego podemos decir, ¿para qué usamos nuestras orejas y el pulgar y el dedo gordo del pie? ¿Verdad? Entonces, cuando empiezas a preguntar el por qué, algunas de las respuestas son muy obvias. Entonces, podemos hablar de las respuestas. La sangre es el poder de Yeshua. Entonces, cuando hablamos de las otras partes, la sangre en la puerta, o cuando dice Shema, Deuteronomio 6, vemos eso en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, y vemos que hay una puerta que le está esperándonos a la puerta y se conecta con Éxodo y el corazón y la sangre, y todo eso es Yeshua. Yeshua tenía la copa de sangre cuando en la Santa Cena, en el Seder de Pascua, él estaba conectando lo que se habían hecho 1200 años antes, y él está conectando ese vino con lo que es su sangre. Y hay muchas cosas que hablar sobre la sangre, pero la sangre representa la sangre de Yeshua. Segundo, cuando lo ponemos en la oreja, representa que Él se apodera a todo lo que escuchamos. Esto es una conexión increíble para hacer con tus hijos. Lo que escuchas en el radio o otras personas, tienes que estar cubierto en la sangre. Yeshua está ahí escuchando todo, así que asegúrate que Él se apodera de todo lo que escuchas.
el pulgar derecho, ¿qué simboliza? Simboliza autoridad y fuerza de lo que hacemos. El lado derecho del cuerpo representa fuerza en la escritura, por eso ponían su mano bajo el muslo derecho cuando hacían una promesa. El muslo es el músculo más fuerte del hombre que representa fuerza y vitalidad. Y entonces agarrar el muslo derecho de un hombre como cuando Eleazar, el siervo de Abraham, lo hizo cuando él fue a buscar una esposa para Isaac e hizo una promesa del lado derecho del cuerpo. Eso es lo que es la autoridad. Y entonces la sangre representa limpiar. Acuérdense que esto es un leproso que está siendo limpiado. Y entonces todo se tenía que quitar, todo lo que estaba en la cabeza. La autoridad del oído derecho representa toda la cabeza. Entonces tu mente, tu voluntad y tus emociones, todos están conectados con tu cabeza y lo que escuchas. Y tú puedes llevar esto a cualquier dirección cuando estás hablando con tu familia, y tu pulgar derecho simboliza la autoridad y fuerza de lo que hacemos. Entonces él tiene que apoderarse de lo que escuchamos, de lo que vemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Este es el Shema. Y sí. Todo lo que nos agarramos, todo lo que sostenemos requiere el pulgar, y eso puede ser divertido con tus niños pequeños. Puedes pedirles que tomen algo con su mano sin usar el pulgar. Entonces, no les das la respuesta. Hubiera hecho esto con mis hijas, hubiera sido divertido, porque tengo hijas pequeñas. Pero bueno, hubiera sido divertido que agarren algo antes de decirles qué representa el pulgar y por qué la sangre estaba en el pulgar. Dígales que agarren algo y que lo detengan. No lo pueden poner solo en la palma de su mano, lo tienen que agarrar sin usar el pulgar. Y entonces diles que ellos sepan y que ellos lleguen a la conclusión de para qué sirve el pulgar. Papá, es que sirve para sostener cualquier cosa. Entonces preguntemos, ¿por qué la sangre de Yeshua? ¿Qué tiene que ver con el pulgar derecho? Todo lo que hacemos, todo lo que nos agarramos, tiene que ser para Cristo. Todo tiene que ser para Yeshua. Nuestra vida, lo que pensamos, lo que decimos, lo que escuchamos y lo que hacemos. Y finalmente, la sangre en el dedo gordo del pie. Eso va con caminar, con nuestro caminar, con la estabilidad. Y puedes buscar esto en línea, que si quitas el dedo gordo del pie, no tienes habilidad para caminar derecho. Es imposible. No tienes estabilidad, no puedes de dónde empujarte y te puedes lastimar los otros dedos del pie porque tienen que compensar para tomar la presión de caminar, de moverse y de correr. Y entonces el dedo gordo del pie nos estabiliza, es muy importante. Y esa fuerza se va del lado derecho del pie. Es fascinante. Los pies son fascinantes para mí, como Yahweh nos hizo. Pero el dedo gordo del pie es para estabilidad y nos lleva a cualquier lugar. Y entonces ahí vemos que el dedo gordo del pie hace referencia a la estabilidad de nuestra forma de caminar. Y es el que nos da estabilidad y que nos da control a dónde vamos. Todas las decisiones que tomamos como padres, madres y padres solteros, abuelos, no importa si tienes 9 o 99 años, todo tiene que tener relación con Él, a dónde Él quiere que vayamos. Como un ministerio, por ejemplo, he estado haciendo unas bromas con algunos colegas y les digo, ¿sabes qué? Cuando teníamos una iglesia de Pasión por la Verdad, antes, y teníamos una tradicional iglesia, era súper fácil, hacíamos las fiestas y hacíamos todo y era muy fácil, pero ahora en esta versión 2.0, todo tiene que pasar a través del Espíritu Santo. Dios, ¿dónde quieres que vayamos? ¿Quieres que hagamos una conferencia? ¿Quieres que hagamos algo grande para Sukkot? ¿Quieres que hagamos algo para Pascua, para Pesach? ¿Cómo quieres usarnos para ministrar a tu gente? ¿Cómo es esto para ti? ¿Cómo se ve para ti? Y yo tengo que permitir que el Espíritu Santo ponga esa sangre en mi oreja, en mi pulgar y en mi dedo gordo del pie más que antes, y permitir que el Espíritu Santo me guíe para hacer lo que Él quiere en todo. Y estoy aprendiendo cosas grandes a través de esta jornada. Entonces pongamos todo esto junto, uniendo todo esto para terminar. Las implicaciones de todo esto son asombrosas. Como ya lo vieron, ya lo discutimos. Justo como el pájaro en Levítico tenía que morir para que el otro pájaro pudiera vivir, así es lo que Cristo hizo por nosotros. La paloma se posó sobre él, escogiéndolo para ser el pájaro divino que sacrificaría su vida por la del otro pájaro, que es la humanidad, hecho a su imagen.
Luego esa divina paloma dio su vida como una vasija limpia, permitiéndoles voluntariamente hacer que su sangre y su agua fluyeran. Esta es la sangre que se convierte en agua viva, en la que debemos de ser sumergidos, bautizados, para ser librados de la ley del pecado y de la muerte, justo como la ley requería que el ave viva fuera envuelta en cedro, hisopo y escarlata y sumergida en agua viva y sangre. Así nosotros debemos ser crucificados con Cristo. Y para terminar eso, y no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Y la vida que hoy vivo en la fe, en la carne, la vivo por fe, de acuerdo a aquel que me ama y que se dio a sí mismo por mí. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso es Mateo 16:24. Y ser bautizados en su muerte. Romanos 6:3. ¿Ves todas estas conexiones hermosas con el bautismo? En hebreo se llama mikvah. Cuando tienes que sumergirte en agua para poder salir limpio. ¿Cuántas leyes en el Antiguo Testamento dice que si estabas inmundo tenías que bañarte y en la tarde ya serías limpio? Hay poder en cuanto a la limpieza en agua, y el nivel más alto de limpieza es el agua ¿alguien siga y termine? De su palabra, para ser limpiados en el agua de su palabra. Mientras más palabras sepas, te saturas en su palabra, más tiempo pasas como familia haciendo esto, estás limpiando a tu familia cada semana. Escucha esto, sacerdotes, líderes de familia, escuchen esto. Cuando haces esto, si sigues este programa y tú eres el profeta y el sacerdote de tu casa, el líder familiar de tu propio hogar, ¿sabes qué pasará? Literalmente estás mikvando, estás bautizando a tu familia, los estás bautizando en el agua de la palabra, y eso es lo que los va a hacer limpios, los va a hacer santos y separados a Dios. Si vamos a ser librados de la maldición de la muerte que merecemos por quebrantar su santa palabra, entonces debemos caminar por el mismo camino que Él caminó. Debemos ser envueltos en su túnica escarlata, beber de la rama de hisopo amargo de la vida y la persecución, tener nuestras manos clavadas en esa viga de cedro y ser bautizados en la fuente de agua viva que fluye de sus venas. Como el pájaro de Levítico, ser libre es estar cubierto por la sangre y el agua viva. Solo entonces podremos ser libres para volar a los cielos y convertirnos en quienes realmente fuimos creados para ser. Y cuando Él dice que somos libres, en realidad somos libres en verdad. Vamos a ver puntos importantes a considerar. Si no lo has considerado, tienes que hacer una columna que diga puntos importantes a considerar para que sepas, en esta sección tengo que hablar de estos puntos. Punto 1. El pecado nos separa de Dios. Es muy simple, nos separa de Dios. Romanos 3:23, todos han caído de la gloria de Dios. Y esto causa que no podamos acercarnos a Él. Eso es importante, ese es el principio que estamos aprendiendo aquí. El pecado nos separa. Número 2, podemos volvernos sumisos al estar rodeados de personas que no están limpias. ¿Sabías eso? ¿Sabes que podemos convertirnos dóciles, sumisos, inmundos, cuando nos conectamos con gente que no está limpia? Por eso la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, punto. Porque estar en yugo desigual va a causarte que tú mismo estés inmundo. No es distinto a un virus o a un germen. Cuando nosotros permitimos que personas impuras accedan a nuestras vidas, nos exponemos a ser abatidos. Nunca olvidaré cuando yo estaba en las instalaciones de educación superior, como me gusta llamar a la prisión. Estaba leyendo este libro de un rabí de los 40s y era solamente unas partes que estaba ahí y una parte que me gustó ahí. No me acuerdo exactamente cómo lo escribió, porque usaba un inglés distinto, un idioma diferente. Pero puedes ver que cada uno de nosotros tiene como un espíritu unido a sí mismo. Y lo que ahí decía es que a donde quiera que vas, ese espíritu mío, es tuyo, siempre está succionando. Y entonces de lo que sea que esté conectado alrededor de ti, va a succionar. Así que si estás al lado de alguien que no es santo, que no está sano, tu espíritu va a succionar de eso. Y eso es por lo cual en ciencia dices que tú te conviertes en el promedio de las 5 personas que están alrededor de ti. Entonces, si estás alrededor de gente que son santas, si estás alrededor de personas que son como más altas que tú, entonces tu espíritu
tu cordón umbilical va a absorber eso y entonces va a absorber agua santa y eso, por eso ese es el propósito de tomar agua, porque sabes que nuestro hígado se limpia mientras más agua tomamos. El hígado se limpia si tomas agua porque es el filtro de toda la sangre. Entonces, cuando tomas agua limpia, entonces va a quitar las toxinas de tu cuerpo. Si tomas agua limpia, entonces no va a haber contaminantes en tu cuerpo y entonces te ayuda a estar más sano. Me encanta esta analogía de la silla. Vamos, yo ya he hecho esto como por 3 o 2 décadas que he estado haciendo esta analogía. No soy el que la inventó. Es muy simple, pero es increíble. Es una analogía, padre, y especialmente si tienen hijos pequeños o adolescentes que les quieres enseñar, que les quieres enseñar que no tengan amigos, que no tienen los mismos valores que ellos. Y yo tengo retos con esto, con mis hijas personalmente, pero gracias a Dios estamos teniendo su éxito, pero los adolescentes así son, ellos quieren encajar, pero en cuanto lo empiezan a ver, esto es increíble. Entonces puedes sacar una silla y les vas a explicar. Y les preguntas esta pregunta. ¿Tú qué piensas que es fácil? ¿Para ti jalar a alguien de la silla o para alguien que esté arriba de la silla jalarte de ahí? Entonces, ¿quién puede más fuerza? Si el que está en el piso puede jalar al de la silla o el de la silla jalar al que está abajo. Entonces, tal vez no sabes quién es, pero tal vez te pueden decir, oye, pero es que yo quiero testificarle a mis amigos. Sí, puede ser que eso sea, pero entonces vamos a ver cómo esto funciona. A ver, entonces vamos a probar un experimento para que tengas una mejor idea. Entonces, pide a la persona más fuerte en tu casa, quizá mamá o papá se suben en la silla y entonces un niño, ellos tienen que el que está arriba de la silla tiene que tratar de subir al que está abajo, al niño a la silla, y vas a ver que no toma mucha presión o mucha fuerza para agarrar la mano de ese adulto y jalarlo y hacer que pierdan su balance y que caigan de la silla. Entonces la lección espiritual es que es mucho más fácil para los que están impuros, inmundos, que no son tan santos. Pueden ser creyentes, pueden ser mesiánicos, pero no ser completamente santos y ni seguir a Dios completamente. No importa qué religión tengas. Lo que importa es dónde está tu corazón y dónde se encuentra tu vida en tu jornada espiritual. Entonces no toma mucho, porque esta es una lección objetiva que les muestras algo. Tienes que tener mucho cuidado con quién escoges estar, porque cuando alguien te jala ni siquiera te das cuenta qué pasa. No te das cuenta cuando te jalan, solamente ves las consecuencias y muchas veces es muy tarde para eso. Ok. Entonces, el número 4, cuando sí cometemos errores que nos hacen impuros ante Dios, como por ejemplo romper la confianza de otras personas, lastimar a otros, cuando defraudamos a nuestro cónyuge y nos arrepentimos de ese pecado y somos perdonados. Escuchen, esto es muy importante. Esto se refiere a por qué el leproso tenía que esperar 7 días. Se le permitía regresar al campamento, pero no podía entrar a su propia tienda. Todavía no podía estar a su máximo potencial. Así como el hombre de la lepra le permitía regresar al campamento, pero tenía restricciones por un tiempo para asegurarse de que él estaba limpio. Así habrá a menudo momentos en los que la confianza debe reconstruirse tanto con Yahweh como con los que lastimamos. El sacerdote tenía que asegurarse que estaba limpio. El leproso lo podía meter al campamento, pero antes de entrar a su tienda y tener conexiones completamente normales otra vez con la comunidad, tenía que esperar 7 días. Amigos, si Yahweh mismo puso como un tiempo en espera para asegurarse que realmente estaba limpio. Muchas veces nosotros como hombres cometemos un error, se nos perdona y queremos que ya que tengamos nuestra posición dignificada otra vez inmediatamente. No, muchas veces requiere tiempo para sanar. Entonces vamos a ver la conclusión final. Este pasaje de las Escrituras es un hermoso ejemplo y presagio del Evangelio de Yeshua y nos muestra que todos somos pecadores,
estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Esto es fuera del campamento. Y cuando elegimos a reconocer nuestra impureza y tomar los pasos necesarios para aplicar la sangre de Yeshua en cada situación y darle seguimiento con una acción real, entonces muchas veces te vas a tener que rasurar las cejas y te va a costar algo. Debe haber un sacrificio. Hubo un sacrificio. Cada vez se hacía un sacrificio. ¿Sabes por qué? Francamente, yo pienso, es una broma y a veces me meto en problemas cuando trato de ser chistoso, pero no está aquí mi esposa para pararme. ¿Sabes por qué el templo era tan poderoso? ¿Por qué había tantos sacerdotes en tiempo completo? Porque la gente estaba pecando constantemente y tenían que traer sus ofrendas y sus diezmos al sacerdote, y entonces eso incrementaba la atmósfera espiritual de Israel. Y entonces es Romanos 6:1 que dice, tenemos que continuar para que abunde la gracia. No, pero es la verdad. Si tuviéramos que escribir un cheque a una caridad o hacer una ofrenda o ayudar a alguien sin hogar cada vez que pecamos, ya no habría personas sin hogar, ya tendrían hogares todas esas personas, o las iglesias estarían llenas de gente, o no tendríamos pecado, solamente pasarían esas cosas. Pero como no hay consecuencia de nuestro pecado ahora, hay muy poco ahora, porque no sabemos el concepto de la restitución, no entendemos qué es dar una ofrenda ahora, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Cuando nuestros hijos se meten en problemas, debe haber una ofrenda que se dé, así que enséñenles a sus hijos que no puedes decir solamente, ay, lo siento, y ya. A veces tienes que ir a limpiar el cuarto de tu hermano, o a veces lo que nosotros hacemos, no les gusta a mis hijas, pero yo les digo, entonces tú ahora eres sierva de tu hermana por 24 horas. No, lo que ella quiera que tú hagas, lo tienes que hacer. Así que, claro que hay límites, pero vieras la sonrisa de la otra hermana, porque sonríen porque ahora tienen una sierva por 24 horas. Y eso les hace a la otra pensar 2 veces antes de ofender. Vamos a orar. Estoy muy bendecido por ustedes que están aquí hoy. Padre, gracias solamente por tu espíritu que fluye a través de tu palabra y nos enseña cómo hacer cosas bíblicas de la forma que la Biblia lo dice. Señor, espero escuchar los testimonios de cómo está impactando la vida de otros, cómo tu palabra se orquesta y trae vida. Señor, permite que la sangre de tu Hijo y la agua de tu Espíritu fluya en cada persona. Yo oro por los matrimonios que están en problemas, donde haya desavenencias, donde haya separación, donde haya heridas, donde haya paredes que se han construido y hay callos y heridas. Yo oro, Señor, que tú rompas, destruyas esas paredes, que te deshagas de las diferencias teológicas y que solo haya amor, que encuentren el denominador común de tu amor, de tu palabra. Permite que ellos aprendan cómo poner a un lado sus diferencias y busquen primeramente el reino juntos. Y Padre, oro porque tú les des los deseos de su corazón y que podamos criar a nuestros hijos en las formas que tú quieras. Enséñanos eso, Padre. Y todos dicen, en el nombre de Yeshua, amén. Shalom, shalom a todos, y oro porque el Padre los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y que cuando tú pongas tu cabeza en tu almohada en la noche, espero que tengas reposo. Shalom. Si no has inscrito para recibir nuestra boletín informativo, hay muchas cosas en nuestra página. Shalom. Alguien ha donado para este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Te gustaría considerarlo para extender la bendición a otros? Si es así, manda un texto al 801-801 que diga Pay It Forward, PAYITFORWARD, o ve a Passion for Truth.